Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a tener un devocional que se llama ¿Qué sucede cuando morimos? Y me van a decir, Sara, ¿pero qué son esos temas? Bueno, todos los devocionales tienen una historia. Y lo mismo de siempre, le estaba diciendo el Señor, ¿de qué hablamos esta semana? Y el domingo estábamos en una reunión social y tuvimos una conversación sobre este tema. Que si tú te murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Y lo más curioso de todo es que al mismo tiempo que yo le estaba haciendo esta pregunta a mi amigo, que no es creyente, le llegó por el chat un video que era más o menos como exactamente la misma pregunta. Y me puse a mirar así rápidamente el video y dije, no, pero esta no es una respuesta bíblica. Esta es una típica respuesta de la nueva era, porque además recomendaba un montón de libros para ahondar más en este tema, pero por ningún lado la Biblia. Entonces, y seguí mirando más en YouTube y me di cuenta de que no había absolutamente nada que fuera la verdad que está en la Biblia. Entonces dije, pues alguien tiene que hacer un mensaje sobre este tema y pues ese alguien soy yo. Y entonces, ¿qué vemos? Que las personas que no profesan nuestras religiones judeocristianas tienen ideas muy relacionadas, por ejemplo, que al morir, pues todo se acaba, ¿cierto? Que ya esto es todo lo que hay y cuando yo me muero, pues me muero y ya. Quedo en la tumba y mi cuerpo lo consumen, se descompone y ya, se acabó esta experiencia terrenal. Otros, por ejemplo, que creen en todo lo que tiene que ver con la física cuántica, dicen que somos como unos átomos y que como somos unos átomos, creo que vamos a dar agujeros negros cuando morimos. O también, pues hay otras personas que tienen religiones orientales que creen en la reencarnación. Es decir, que en esta vida, si a mí me fue mal, pues en la próxima me irá mejor y a lo mejor reencarno como una princesa o algo así. Y todas estas ideas en general provienen de nuestros padres o maestros o nuestra cultura, ¿sí? Pero tristemente a muchas personas que incluso están cercanas a nosotros les mataron la fe de niños, pero nunca es tarde. Entonces por eso quiero compartir este mensaje el día de hoy. Otra cosa que a mí me preocupa mucho es que hay personas que se identifican con el cristianismo, pero que no han leído la Biblia. Y entonces ellas creen que todas las personas, sin excepción, van para el cielo, van al cielo al morir, sin tener en cuenta si esa persona realmente creía en Dios o no, ¿sí? O creía en Jesús, o si mientras que la persona estuvo aquí, realmente hizo el bien, ¿sí? Y lo más triste es que esto es muy común en los entierros. En los entierros se infiere que todo el mundo se va al cielo, y eso no es verdad, según la Biblia. Y una cosa que yo digo es, si nosotros partimos de que esta creación tan maravillosa y armónica no fue creada al azar, porque cualquier persona que digamos que le guste la ciencia se da cuenta de la perfección del diseño, sino que fue creada por Dios, y esto es evidente además en la naturaleza, ¿sí? ¿No les parece que lo mejor sería consultarle al creador sobre este tema y no a personas comunes y corrientes que tienen un libro y que realmente no tienen ninguna base para opinar? Entonces, por esta razón, esta explicación va a ser 100% bíblica. En esta ocasión, además, para hacerlo muy sencillo y que ustedes lo puedan compartir con otras personas que tal vez no son creyentes aún, quisiera omitir hablar específicamente del final de los tiempos, del apocalipsis, del juicio final, y dejarlo solamente con la experiencia de la muerte de una persona, no el plan completo de Dios para toda la humanidad. Porque la idea es que la explicación sea sencilla para alguien que recién se enfrenta a estas escrituras. Entonces, para eso también les voy a dar muchos versículos para que podamos estudiarlos y podamos reflexionar, porque sé que el tema puede llegar a ser denso, ¿sí? Lo más curioso de todo es que hemos tenido o hemos escuchado experiencias de personas que han regresado después de haber muerto, o sea, que los han declarado muertos clínicamente. Y muchos de ellos han confirmado lo que está en estos versículos sobre el cielo, esa experiencia con el cielo, pero también algunos fueron llevados para que vieran y conocieran cómo era el infierno. Entonces también de eso vamos a hablar. Y también quiero dejar en claro pues que como humanos hay muchas partes que tal vez en este momento o con nuestra mente humana nos es imposible comprenderlos.
Y si tratamos de hacer paralelos con lo que sucede en la tierra, pues es posible que algunas cosas no parezcan muy coherentes. Pero entonces aquí les pido que entendamos que los conceptos que Dios maneja son diferentes a los de nosotros, sobre todo el concepto del tiempo. Dios maneja el eterno presente. O sea, el tiempo allá en el cielo no funciona igual que acá. Entonces, eso es algo importante que lo tengamos en cuenta, que no podemos analizar todo bajo la lógica de la tierra, ¿sí? Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Miremos Juan 14, cuando habla de la casa del Padre. Jesús consuela a sus discípulos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Sí? Entonces, eso se lo está diciendo Jesús a los discípulos. Y miren esto tan bonito. Dice que hay viviendas. En el cielo hay viviendas. Y varias personas que digamos que tienen como una conexión o son muy cercanos en su espíritu con Dios, el Señor les ha revelado también y algunas veces les ha mostrado cómo es su casa en el cielo. Y dicen que a veces es tan fuerte esta imagen que algunos no quisieran ni volver acá, de lo bonito que es lo que están presenciando. Jesús, el camino al Padre. Continuemos con la lectura de la Biblia. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que para poder llegar a donde está Jesús con el Padre, el camino es Él, es Jesús. Y Jesús es la única persona, ¿sí?, que conocemos aquí en la tierra que se ha proclamado el camino, la verdad y la vida. Y en un mundo de tanta, que todo es relativo, entender que Jesús es la verdad es un muy buen punto de partida. O sea, que lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Y que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Entonces no llegamos al Padre a través de ser muy buenos, no llegamos al Padre a través de otras creencias en otro tipo de deidades, ¿sí? Solamente se llega al Padre a través de Jesús, porque Él es el camino al cielo, el camino a donde está el Padre. ¿Sí vemos? Entonces, esto es un muy buen punto de partida. Sara, ¿y cómo es el cielo? Miremos lo que está en 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Entonces, las personas que han regresado de la muerte han hablado de diferentes experiencias, como que estaban en la clínica, se declaran muertas pues clínicamente, salen del cuerpo y que tienen un encuentro con Jesús o tienen un encuentro con sus seres queridos que los están esperando. O incluso algunos hablan que era algo parecido como una sala de espera y que pasaron a buscarlos unos ángeles. Hay una película muy linda que está basada en la vida real. Hay dos películas que creo que vale la pena que las vean. El cielo sí existe, también tiene libro, y Milagros Inesperados, y son casos de que la persona murió, alcanzó a tener, digamos, alcanzó a ver cosas al otro lado y llegó para contarlo. El cielo sí existe, es la historia de un niño que pasó por esta experiencia. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros tenemos una perspectiva eterna, vamos a vivir nuestra vida de una manera bien diferente. ¿Cómo es el cielo? Continúo con esto. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. O sea, Dios va a estar con nosotros. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto está en Apocalipsis 21. O sea que allá en el cielo no hay lágrimas, o sea, no hay dolor, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá enfermedad. ¿Mm? Y uno ve que hay muchas menciones al reino de los cielos o cómo es el cielo en la Biblia, y yo creo que eso es para despertar nuestro deseo por esta eternidad, por el cielo en nuestro corazón, ¿sí? Y esto es algo muy bonito, y también aquí les pido que también apliquemos nuestra imaginación con todo lo que está en la Biblia para imaginarnos esa morada eterna. Y otra cosa que yo pienso es, si nosotros vivimos en un mundo caído por el pecado, por la enfermedad, por tantas cosas, pero aún así nadie puede negar que el mundo es hermoso. Incluso la primera vez que nos sumergimos en el mundo submarino a hacer snorkel o a bucear, ¿acaso no fue algo totalmente alucinante ver ese mundo que existía allá abajo y que es tan diferente el de acá al de acá arriba? Pues lo mismo sucederá cuando veamos al cielo. Va a ser algo totalmente alucinante, algo que se nos va a parecer algunas cosas a lo que está aquí, pero mucho más glorificado, mucho más hermoso. Entonces, así es el cielo. Y ahora hablábamos que es tal vez el hombre, es el hombre, la única criatura que tiene un sentido de eternidad. Esto no lo vemos ni en los perros, no lo vemos en los gatos, no lo vemos en los pájaros, solamente en el hombre, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto está en las Escrituras. Y el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Los animales solamente tienen cuerpo y alma. Entonces, es ese espíritu el que hace que nosotros anhelemos algo que está más allá de esta vida, ¿sí? Y esto no solamente le pasa a los cristianos o a las personas que profesan una fe judeocristiana, le pasa a todas las civilizaciones, a todos los pueblos que han existido, tienen algún tipo de culto, ¿sí? Y tienen algún tipo de búsqueda por lo sobrenatural y piensan, ¿qué pasa después de esta vida? Todos los seres humanos que han existido lo han tenido sin excepción. Incluso la tribu más remota en una isla perdida también tiene este tipo de, como de anhelos. Miren lo que dice Eclesiastés 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, es Dios el que nos ha diseñado poniéndonos esa eternidad en nuestro corazón, ese pensamiento de qué pasa después. ¿Sí? Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, si tú tienes ese anhelo por saber qué pasa después de esto, pues ha sido realmente Dios el que te lo ha puesto desde el principio. ¿Cómo llegamos al cielo, Sara? ¿Qué dice la palabra? Que no es por obras, que es por gracia. Es decir, que nadie podría llegar al cielo si fuera sencillamente tratando de ser muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre de alguna manera nosotros pecamos, y al tener una manchita de pecado, al tener un puntico de pecado, ya no podemos estar en presencia de Dios, porque Dios es santo, 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 y Él no podría tolerar eso, ¿sí? Pero entonces es aquí donde viene la gracia. ¿Y qué es la gracia, Sara? Eso está en Efesios 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Jesús es la fuente de la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que nosotros somos salvos, o sea, tenemos vida eterna por fe, ¿sí? Mediante la fe. Es una gracia, es un favor, es un regalo que Dios nos da, porque nadie en sus propias fuerzas podría llegar al cielo por sí mismo. Y eso es algo que es importante, porque a veces yo hablo con personas que no son creyentes y me dicen, Sara, pero es que yo soy una buena persona, yo soy fiel a mi esposa y a mi hija, yo soy una persona que no robo, que no miento, yo soy un buen ser humano. Sí, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros, en todo caso, no clasificamos a la vida eterna, porque tenemos ese pecado ahí. Siempre tendremos algo de pecado. Lo único que es sin pecado es Jesús. Eso quiere decir que ninguno de nosotros, por nuestro propio mérito, podría llegar al cielo.
pero existe aquí la gracia, ¿sí? Y es que nosotros, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, tenemos la vida eterna. Es una pequeña condición, pero que es necesaria. Entonces, ¿quiénes son los que van a la casa del Padre? Los hijos que han recibido en su corazón como Señor, a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la condición que aparece en la Biblia. Y entonces, nadie llega ahí por las buenas obras, pero una cosa que uno también debe aclarar es que cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y lo amamos, necesariamente tenemos que obedecer. O sea que las buenas obras definitivamente deberían de ser algo presente en nuestra vida. No es que yo creo en Jesús y yo soy una mala persona. Eso no puede ser. Eso no es realmente creer en Jesús. Pero entonces, cuando hablamos de que hay personas que no van a ir al cielo, y yo sé que esta parte es la parte más impopular del cristianismo, lo que yo voy a decir. Es algo con lo cual no están de acuerdo las personas que profesan otra religión o que siendo cristianas no han leído la Biblia. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, o sea, todo pecado sexual. Impureza y libertinaje. Idolatría y brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso es que una persona con pecado no puede entrar al cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de todo esto y no volverlo a hacer. Arrepentirnos ante Dios de todo esto y no volverlo a hacer. Esa es la llave para entrar al cielo. O sea que si hoy en día, por ejemplo, una persona tiene un pecado sexual, entonces no clasifica al cielo. No, lo que tiene que hacer es arrepentirse de eso. Saber que con eso se ha apartado de Dios, pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo en su corazón. Y así tendrá entrada al cielo. Y aquí hablemos de lo que sí le agrada a Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces hay que tener el fruto del Espíritu Santo. Miren este versículo. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados. Y a veces las personas dicen, pero si como yo no conozco el evangelio, pues a mí no me cuenta, porque pues yo no sabía que decir mentiras era pecado y que por esa razón no iba a ir al cielo. Lo que está diciendo es que finalmente la ley de Dios aplica a los que la conocen y a los que no la conocen, pero con más razón a los que la conocen, ¿sí? Pero también recordemos que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, y eso es algo que también está en la Biblia. O sea, que nadie puede decir que no sabía, porque todos los seres humanos tienen algo que es la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, esa conciencia de pecado. Y nosotros sabemos que mentir está mal. Y sabemos que serle infiel a nuestra esposa está mal. ¿Sí? Y sabemos que robar está mal. Y sabemos que el pecado sexual está mal. Lo sabemos. Porque si no fuera así, ¿por qué las personas lo hacen a escondidas? Así no crean en Dios. Esa ley está en nuestros corazones, está escrita en nuestros corazones. Ahora hablemos de algo que está mucho en la Biblia y hace referencia a esto de la vida eterna, y es el libro de la vida. ¿Cómo así que el libro de la vida? Sí, Dios tiene un libro. Y en ese libro ha escrito absolutamente todo sobre ti. Mira lo que dice en Salmo 139. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Es decir, que así tú creas en Dios o no creas en Él, Dios tiene perfecta cuenta de que tú estás aquí en la tierra y sabe cuándo naciste y sabe cada situación de tu vida. La tiene perfectamente clara y está escrita en un libro. Y también está escrito en un libro cuando tú aceptas a Cristo y todas las veces que las personas te han hablado de Dios y tú lo has rechazado. Ahí también está escrito eso, para que cuando tú llegues al cielo y te reciban, van a sacar el libro y van a buscar tu nombre. A ver si tú aceptaste a Cristo en tu corazón o no, y cómo fue tu vida, si fue una vida de buenas obras o no.
y esto es la realidad. Entonces es como un juez. Tú llegas allá, te leen y te buscan, y ahí está escrito todo lo que ha pasado contigo. Entonces no creas que porque tú no crees en Dios, entonces Dios no te tiene en el libro. Él sí te tiene en el libro, pero no te ha escrito en el libro de la vida porque no has aceptado a Cristo. La condición para poder ingresar al cielo es haber aceptado a Cristo en el corazón. Y también buenas obras. Juicio de los muertos. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. ¿Sí ven? Hay unos libros, pero hay uno que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, es decir, ya este es el final de los tiempos. El lago de fuego es la muerte segunda. Estos ya son temas como que vamos a tratarlos en otro devocional. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, aquí se hace diferencia entre las personas que aceptaron a Cristo en su corazón y las que no. Y las que oraron bien y las que oraron mal. Se hace una diferencia. Unos van para el cielo a tener vida eterna con Dios y otros van al infierno. Y ya finalmente, al final de todo este plan que está en la Biblia, en el Apocalipsis, van al lago de fuego, que eso ya es lo último, ¿sí? Miremos otra. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, o sea, hay un juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, hay una segunda venida de Cristo, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, aquí, ¿qué es importante? El juicio, o sea, que va a existir un juicio donde van a mirar toda tu vida, pero también dice que Cristo fue enviado para quitar el pecado de las personas. Entonces, como todos somos pecadores, ¿sí? La única manera de tener una posibilidad de entrada al cielo es a través de creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que por él nosotros tenemos entrada, por creer en eso, nosotros tenemos entrada a la morada donde está el Padre, al cielo. Esa es la condición, creer en Jesús, para que de esa manera nuestros pecados sean retirados, sean quitados y nosotros podamos tener una entrada, ¿sí?, al cielo. Esa es la condición, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es, esa es la llave. Ahora miremos la historia de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Esto está en Juan 11:22. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, Lázaro ha muerto, le han avisado a Jesús, Jesús venía en camino, pero él espera, o sea, él con calma llega porque él sabe lo que va a suceder. Entonces ya cuando él llega, ya Lázaro ha muerto y las hermanas de Lázaro salen a encontrarlo. A Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Se está hablando del final de los tiempos. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Cuál es la condición para la vida eterna? Creer en Jesús. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Entonces, cuando dice jamás morirá, ahí también está haciendo referencia a que no tendremos una muerte, sino que tendremos vida eterna. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y pues la historia continúa y finalmente Jesús resucita a Lázaro. Ahora miremos esto, que esto ya es en el momento de la crucifixión.
que Jesús está crucificado al lado de dos malhechores. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, como el malhechor en el último instante reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, inmediatamente tuvo entrada al paraíso. Y no dice que en 1000 años, no, dice hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, esto es inmediato después de la muerte, según este versículo. Pero ahora quiero detenerme un momentico en el tema del infierno, ¿sí? Porque ¿dónde están las referencias al infierno? Hay muchas, pero esta historia del rico y Lázaro es muy interesante. Leámosla. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán porque alguno se levante de entre los muertos. Entonces, esta historia hay que entenderla también, que es una historia del Antiguo Testamento, que es antes de la crucifixión de Jesús. Entonces, aquí voy a detenerme muy poquito. Aquí todavía no se habla del cielo. Aquí se habla del seno de Abraham y se habla del Hades. En el seno de Abraham estaban las personas que, sin haber creído en Jesús, porque todavía no había llegado a la tierra, ¿sí? Jesús, el Mesías, fueron personas que agradaron a Dios, ¿sí? Esos iban al seno de Abraham. Y las personas que definitivamente fueron malas en su vida iban al Hades. Era el problema que estas personas eran ricas y que entonces los ricos no van a ir al cielo, o en este caso al seno de Abraham, pues que fue antes de Jesús. No, eso es una idea incorrecta. El problema no era que fueran ricos, el problema era que no eran personas buenas en su corazón, porque no tenían ningún problema en ver a una persona, un mendigo que comía del piso y ni siquiera extenderle la mano. Ese es el punto, ¿sí? Pero entonces, cuando llega Lázaro y se encuentra entonces con esta persona, ¿sí? Con el rico, le dice que por favor envíe a Lázaro, ¿sí? Para que le cuente a los hermanos que todavía están en la tierra que por favor se porten bien para que no vayan a ese lugar de tormento que es el Hades, ¿sí? Y entonces, ¿qué le dice Abraham? Que ya tuvieron suficiente con los profetas, que ya los profetas les han hablado mucho de este tema, pero que no han atendido, y que tampoco es muy posible que crean, ni aunque se levante alguien de entre los muertos. ¿Y quién es ese alguien que se levantó de entre los muertos? Jesús. Y a Jesús, no todos los que lo conocieron y los que lo escucharon le creyeron. Y tristemente aún todavía las personas se les predica el evangelio y no creen. Tienen su corazón endurecido. Entonces, eso es lo que está diciendo.
¿Qué pasa después de Jesús? Como todos sabemos, ya después de Jesús, ya es clara la división entre el cielo y el infierno. Ya no está el tema del Hades y el seno de Abraham. Eso ya no está. Y Jesús dice que descendió a los infiernos después de la crucifixión y les predicó a los que estaban allá. Y ya los que lo aceptaron, los llevó al cielo. Y los demás se quedaron en el infierno. Entonces hay una ruptura, hay un cambio. Sara, pero ¿cómo así que el infierno? ¿Y por qué tiene que la gente ir al infierno si no cree en Dios? Porque Dios es un Dios justo. Dios es amor, claramente, pero también es un Dios justo. Y entonces la pregunta, que es una pregunta así sencilla, es ¿por qué habría de Dios de pasar la eternidad con quienes no lo reconocen, no lo aman, ni nunca le han obedecido? ¿Tú harías eso? ¿Tú recibirías en tu casa para toda la eternidad a alguien que realmente no te ama y no te obedece? ¿Lo harías tú? Si tú no lo harías, ¿por qué lo habría de hacer Dios? ¿Mm? Y hay múltiples menciones al infierno todo el tiempo en la Biblia, no solamente este tema. De hecho, también hay testimonios de personas que murieron y que regresaron de la muerte y que fue como una advertencia. Les mostraron para dónde iban, si iban por ese mismo camino. O sea, se les permitió ver el infierno. Un lugar lleno de llamas, lleno de la gente gritando y no para de gritar. Y es una angustia eterna. Eso no para, ¿sí? Y entonces también acá les puedo recomendar que vean, acá está el link, que es laultimageneración.com, pastor africano resucita después de 3 días. Está la historia de Daniel Ekechukwu, pastor nigeriano que había muerto en un accidente de carro, pero en ese momento están en una cruzada de Reinhard Bonnke, que fue un gran evangelista alemán, que se dedicó mucho a hacer unos cultos gigantescos de avivamiento y de sanidad en África. Y le llevan a esta persona al avivamiento que está haciendo, oran por él y él resucita. O sea, después de 3 días de estar muerto, vuelve a estar vivo y cuenta lo que vio. O sea, el Señor le permitió que conociera y que viera con sus ojos el infierno para que le pudiera contar a las personas cómo es eso allá. Y que su labor de pastor tuviera mucho más impulso y mucho más denuedo, porque cuando tú ya has visto cómo es el infierno, tú no quieres que nadie se vaya allá. O sea, si tú quieres a alguien y lo amas, a ti no te sirve como, ay, no, a mí no me interesa Dios, porque tú sabes que muy posiblemente esa persona se va a ir al infierno. Entonces la pregunta es, ¿tú te quedarías callado y lo dejarías pasar? Entonces las personas que se les ha permitido ver el infierno son tremendos evangelistas, ¿sí? Entonces aquí ya viene como para cerrar. Puedes pensar que yo no estoy en lo cierto. Tú puedes seguir con tus ideas, pero tampoco tienes pruebas para demostrar que tus ideas de que el mundo termina aquí, que yo me muero y que ya quedo ahí y que me descompongo y se acabó esta historia, tampoco tienes pruebas para demostrarme eso. ¿Y qué sucedería si lo que yo te acabo de compartir es verdad? Y que por no aceptar a Cristo en tu corazón, al morir tienes la posibilidad de ir al infierno. ¿Mm? Mi pregunta es, ¿tú dejarías tu salvación al azar? ¿Tu vida eterna en riesgo? O sea, aquí vas a estar entre, no sé, 50, 70, 100 años en este mundo, pero ten en cuenta que si lo que te acabo de decir es cierto y todo lo que sucede es eterno, entonces ya sea que vayas al cielo y es eterno, también puedes ir al infierno y será para siempre un lugar de tormento. ¿Quisieras de verdad tomar ese tipo de riesgo? Entonces te invito a que hagamos la oración de fe, porque mira lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, esto tiene que decirse audible, ¿sí? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, si tú invocas al Señor, dices, Jesús, sálvame, Jesús, acuérdate de mí, Jesús, ayúdame, Él no te va a dejar con las manos vacías. Eso es así. Y todas las personas que han estado al borde de la muerte, que no son creyentes, pero que en el último instante se acuerdan de Dios,
pasan cosas increíbles. Tenemos así de testimonios de esto. Entonces, hagámoslo. Bueno, Jesús, te confesamos que hemos estado apartados de ti, Señor, que todos somos pecadores, Señor, que te hemos ofendido en múltiples ocasiones, Señor, y te pedimos perdón por haber estado apartados de ti, Señor. Pero confesamos con nuestra boca, Señor Jesús, que tú eres el Señor, y creemos que Dios te levantó entre los muertos, y creemos que por fe que somos salvos si lo confesamos, Señor. Y también, Señor, te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Señor. Y te pedimos que te acuerdes de nosotros, Señor, y que vengas a cambiar nuestras vidas, Señor. Porque no hemos hecho las cosas bien, Señor, las hemos hecho a nuestra manera. Y hoy confesamos, Señor, que nos hemos equivocado. Y te pedimos que seas tú, Señor, el que entre el día de hoy a nuestro corazón, Señor. Y lo creemos, Señor. Y creemos por fe, Señor, que seremos salvos, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, si haces la oración de fe, que está basada en Romanos 19, con los elementos que te di, serás salvo. Y ya cambias tu vida y dejas esa vida de pecado y comienzas a obedecerle a Dios, tendrás la vida eterna y podrás disfrutar del cielo. Y ya no tendrás dudas sobre tu salvación y no tendrás dudas de qué pasa si el día de hoy morimos. Ya sabemos para dónde nos vamos para el cielo y tendremos vida eterna. Te lo agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y si te gusta este mensaje, compártelo con quien lo necesita.